Muy buenas tardes. Bueno, pues a lo largo de estos días hemos hablado sobre desafíos, crecimiento, un poco el rol que juega esta industria. Y pues no voy a tratar de resumir lo que nos dijo el señor presidente hace un momento desde el punto de vista de nuestra relevancia, pero también desde el punto de vista del compromiso y el desafío que tenemos hacia adelante. Y desde el punto de vista de la actividad como tal, voy a hablar algo de eso ahora, posiblemente es de lo que más sabemos, cómo hacer lo que hacemos y lo hacemos muy bien. Pero hoy quiero hablar de otros aspectos de los cuales tradicionalmente no hablamos de manera integral o no lo vemos como la manera de hacer las cosas. Y tienen que ver con el video y con estas palabras que están ahí. Hablar de la transformación digital. Cómo, a medida que vemos que los cambios que son más rápidos y a veces son incómodos, son algo a los cuales tenemos que adaptarnos. ¿Cómo manejamos la transición energética? ¿Cómo hacemos que el crecimiento sea sostenible? ¿Cómo estamos en las regiones a través de nuestra inversión social y ambiental? Y también cómo manejamos la diversidad y la inclusión. Poniéndonos en contexto, aquí hay dos gráficas. Tenemos uno, el desempeño que ha tenido Ecopetrol en términos del número de lesiones registrables por millón de horas hombres, el TRIF o LTIF que utilizamos en la industria, y ustedes ven que pasamos de más de 1, casi 1,1, a .58. Uno diría, es un excelente resultado, se están haciendo las cosas con incremento de actividad de manera más segura, pero debemos siempre recordar que hemos tenido fatalidades, este año en particular en Ecopetrol, pero también en la industria. ¿Y cómo hacemos para que no solo la seguridad a nivel personal, sino la seguridad de procesos esté en todas y cada una de las acciones que tomamos? Y del otro lado, ven una gráfica que tiene que ver con el futuro. Vemos producción y vemos reservas, y estos son números de Ecopetrol. Y ustedes pueden ver la caída dramática entre el 15 y el 16. Lo hemos descrito como pisar el freno y apretar el cinturón. Y fue una crisis muy profunda que todos sufrimos. Y vemos que la producción, y nuevamente números de Ecopetrol, está en recuperación. No ha sido sencillo, sobre todo cuando uno tiene declinación en los campos, en muchos de ellos entre un 20 y un 30 o 35% todos los años. Y vemos el factor R sobre P, las reservas. 7.4 años, cayó a 6.8 y está subiendo otra vez. El índice de recobro, gracias, 6 menos 7, o sea, el neto es 0, 126 y 129, y hemos visto que efectivamente estamos recuperando las reservas. Tenemos mucho que hacer todavía. Si uno mira los números de crudo, aquí estábamos en el 16 en 5.5 años. En el 18 estamos en 6.3. En 2 años hemos sumado 3 años de producción. Tenemos que hacer más. Y pues si uno pudiera mirar el 19, hemos dicho direccionalmente queremos reemplazar el 100% de las reservas sin el beneficio del precio. Y acordémonos que este año tenemos, digamos, una adición muy importante de las actividades inorgánicas que hemos hecho como compañía. Hablemos un poco de los temas financieros, otra vez para vernos en contexto. Lo decía el doctor Lloreda hace un rato, menos 3.9 billones de pesos de pérdida en el 2015. No voy a nombrar, pues mirar todos los años. Enero-septiembre del 19, 9.2 billones de pesos. Alguien me diría, pues fácil, dividamos por 3 y multiplicamos por 4 y tenemos el 19. No es tan sencillo. El precio se ha debilitado. Pero yo creo que lo importante es ver que las utilidades se han recuperado, inclusive a pesar de que el precio ha estado casi 10% más bajo que el año pasado. Y si vemos de este lado, y es una de las gráficas que más me gusta, primero margen EBITDA de estar en 35%,
ha subido hasta más de 45%. Y en verde, lo que llamamos el break-even para utilidad o el precio que requerimos para dar utilidades, $63 por barril. $63 por barril en el 2014. 2019, 31. Menos de la mitad. Y esto es gracias al equipo de Ecopetrol, al que quiero hacer un reconocimiento, a los empleados directos, a los contratistas, a los aliados y a ustedes que están en este salón, que hacen posible que como industria seamos cada vez más eficientes. Inversiones. Si ustedes miran el CAPEX, lo que llamamos el CAPEX, del 15 al 16, ¿qué hicimos? Pisar el freno nuevamente. El 1 de febrero del 2016, creo que fue que llegué a la compañía, ya no van a ser casi 4 años. En esos días el precio del crudo estaba en 26 o 27 dólares, muchos de ustedes se acuerdan. Tuvimos en algún momento 0 taladros en operación. Y en esta industria es muy difícil cuando las brocas no están girando a la derecha. Perdemos el momentum. Pero creo, y lo mostrábamos en los resultados financieros, pues ha habido una recuperación y ustedes ven que el nivel de inversiones ha estado entre 2.000, 2.500 millones de dólares. Y si miramos el 19, vamos a acabar entre 4.400 y 5.000 millones de dólares. No todo eso es en Colombia porque hay inorgánico. Kiko nos decía ahora, debemos estar alrededor de 7.000 millones de dólares cuando pensemos en inversiones en el país. No podemos todavía hablar de lo que viene del 2020 hacia adelante porque estamos terminando internamente el trabajo. Esperamos próximamente contarles hacia dónde vemos que vamos a estar no solo en el 2020, 21 y 22, pero direccionalmente vemos un incremento de actividad y un incremento de presupuesto. Y eso yo creo que son buenas noticias, no solo para Ecopetrol, son buenas noticias para la industria. Exploración. Doctor Morelli hablaba de la sísmica que vamos a hacer en Col 5. Esta foto es de esta semana del barco en Cartagena, 2.000 kilómetros de sísmica en Col 5. Col 5, para que lo pongamos en contexto, los descubrimientos de Cronos, Gorgon y Purple Angel. ¿Por qué hacemos sísmica? Necesitamos información de más calidad y estamos trabajando en el programa de delimitación. ¿Qué quiere decir? La planeación de los pozos y esperamos rápidamente poder ir a hacer perforación. 13 pozos perforados, quisiéramos hacer más, pero vale la pena decir que la meta eran 12 pozos. Ya llevamos uno más y esperamos cerrar el año con 17. Y aquí un reconocimiento a los exploradores en particular, pero también a la gente que hace posible, porque a veces esas dificultades del territorio, pues hay que manejarlas. Y pues esperamos, como les decía, acabar en 17. Tasa de éxito del 38%. Tenemos hoy en día casi 5.000 barriles de producción de pozos exploratorios. El paradigma de perforar y esperar se ha roto. Perforamos, probamos, conectamos y producimos rápidamente. Bueno para la información técnica, que nos encanta, y bueno para el flujo de caja, que también nos gusta. Y bloques asignados en el primer proceso y estamos trabajando en el segundo que viene ahora en diciembre. Recobro. Se ha mencionado muchísimo recobro y pues tengo 2 ejemplos. Ustedes ven Chichimene y Castilla. Y aquí en la parte morada ven básica, después está primaria, secundaria y EOR. ¿Cuál es el mensaje? El recobro es absolutamente fundamental. En 101 años el factor de recobro es del 19% más o menos, donde lo tenemos hoy. Y nosotros creemos que hay una senda para llegar a 32, 34%. Hoy en día el 30% de la producción actual de Ecopetrol viene de recobro. Más de 200.000 barriles. Es fundamental el recobro. Y aquí reconocimiento también a nuestros técnicos. Tenemos muchos proyectos de recobro andando, 12, y pues creo que esta es una de las cosas por las cuales en muchas partes, sobre todo el continente, nos llaman para que trabajemos con diferentes socios. Internacionalización. Hace un poco más de 2 años, unos 3 años, dijimos,
Vamos, dentro de la estrategia que no ha cambiado, a definir dónde queremos operar, en el continente americano. Y queremos estar en esas cuencas que son prolíficas, las cuencas que hemos llamado de grandes ligas. Y en particular, pues tenemos el Golfo de México, arranco por ahí. Hace 3 años teníamos 3.000 barriles de producción. Hoy tenemos 15.000 barriles de producción en el Golfo de México. Y una organización que está aprendiendo todos los días de cómo es ser participante de las operaciones offshore. Tenemos un campo que estamos desarrollando, prospectos, y tenemos un descubrimiento en Isox que anunciamos recientemente que va a estar en producción en los primeros meses del próximo año. Y este es un descubrimiento y reconocimiento a nuestros socios, a Chevron y a Hess. Brasil. Tuvimos presencia en Brasil, o hemos tenido presencia durante muchos años. Dijimos, tenemos que reorientarnos y queremos ser al presal. El presal tradicionalmente ha sido para compañías muy grandes. Pues hoy Ecopetrol no solo está avalada por los reguladores en Brasil, sino que en los últimos 12, 15 meses nos han asignado una participación en 2 bloques exploratorios, Pau Brasil y Saturno, y este año anunciamos, hace pocas semanas, la entrada con nuestros socios Shell y con Total a un descubrimiento donde ya tenemos 3 pozos exitosos, Gato do Mato. ¿Por qué es importante? Porque es un campo en que vamos a seguir haciendo perforación y podemos entrar en producción muy rápidamente. México, tenemos 2 bloques exploratorios, el 6 y el 8, estamos trabajando para empezar actividades y tenemos un convenio de cooperación con Pemex. ¿Se acuerdan el tema de recobro? Nuestra experiencia en manejo de yacimientos, agua, crudos pesados, es algo por lo cual pues hemos podido establecer este relacionamiento. Y el Permian, también 31 de julio anunciamos el negocio, el JV con Oxy, un socio estratégico, un socio que ha estado en este país por 40 años. Y ese negocio, el negocio del JV con Oxy, que les decía el 31 de julio se anunció, permitió que el 7 de septiembre empezáramos a perforar el primer pozo. Hoy ya tenemos 2 pozos perforados y estamos completando y vamos a fracturar muy próximamente. Y el próximo año vamos a subir a 4 taladros en operación. Y este año vamos a tener producción al cierre del año, vamos a poder incorporar en nuestros libros 160 millones de barriles de reservas, fundamental para la compañía, y vamos también, sobre todo, a profundizar el conocimiento en no convencionales. Estamos en los procesos de selección para que inicialmente 25 colaboradores nuestros estén trabajando en el Permian. Y pues un reconocimiento a Oxy en particular, que es no solo un socio estratégico, sino una compañía con que nos sentimos nuevamente entrando en las grandes ligas de los no convencionales con la mejor compañía posible. No convencionales en Colombia, y esto lo terminamos de organizar hace unas horas. No voy a repetir lo que en muchísimo detalle y profundidad nos explicó la ministra sobre el proceso y sobre los tiempos, pero quería dar unas perspectivas. Hablábamos con alguien hace poco y decíamos, de esto hablamos hace un año y hace 2 años posiblemente, y hemos venido desde hace una década o más trabajando como país para estar listos. Pero en particular en términos de los proyectos piloto, unos mensajes centrales. El primero, fundamental el trabajo que se está haciendo ahora desde el Gobierno Nacional con los protocolos, para entender cómo tenemos que hacer la actividad. ¿Cuáles son esas expectativas desde el punto de vista ambiental, del relacionamiento social? Fundamental que trabajemos en el desarrollo de las líneas base, con las universidades, con el servicio geológico, con las instituciones del gobierno. Absolutamente crítico, transparencia. Y nosotros desde Ecopetrol, les comento, estamos trabajando en un proyecto para poder utilizar tecnología de blockchain para compartir
con las comunidades y con las personas interesadas el desarrollo de los pilotos. Y tal vez lo más importante es que podamos, como industria, poder acceder a esa licencia social. Ustedes me lo han oído en algunas otras oportunidades, como Ecopetrol y como industria, a veces somos arrogantes. Y llegamos a las regiones con todas las respuestas. Si somos exitosos en territorio, podemos estar 30, 40 o 50 años o más. Fundamental, y por eso pues está el taladro dentro de la pecera, que es una expresión que hemos usado mucho, y es decir, los pilotos es como si estuviéramos operando precisamente dentro de una pecera. Todo se puede ver hacia adentro. Tienen que ser los mejores pozos que jamás hayamos perforado, desde el punto de vista de la perforación, del completamiento, de las mismas fracturas, del manejo de emisiones, de microsismicidad, de efluentes. En particular hemos dicho que no vamos a competir con el agua potable de las comunidades. Lo decía el señor presidente, hay más de 200 municipios en el país que no tienen acceso a agua de calidad. Y cómo en ese sentido la industria, en vez de ser la que llega a perturbar, a contaminar o acabar con el agua, es parte de la solución. Transformación digital. Y no voy a hablar de todos los temas que hay aquí, pero quería contarles unas 2 o 3. 1, gestión integrada de transporte. Estamos utilizando y estamos desarrollando el proyecto para que con blockchain podamos seguir las moléculas desde el pozo hasta el puerto de exportación o hasta la refinería. Proyecto ambicioso. O en las refinerías, en Barranca Bermeja y en la nueva refinería de Cartagena, en Reficar. Un programa que se llama ICONS para que cada uno de los responsables de las unidades en las refinerías no solo vea presión, temperatura, caudales, sino vea el impacto en el bottom line, en dólares. ¿Cuál es el impacto de cada decisión que se toma para optimizar el valor? Entonces, pues hay otras cosas que estamos haciendo, pero pues es un esfuerzo muy grande. Y es un compromiso de unos 120 millones de dólares para la transformación digital. Y ahora pues les voy a contar por qué también esto es fundamental para el tema de talento. Les decía, son más de 13,000 empleados directos en el grupo Ecopetrol, comprometidos, amor por el país, amor por lo que hacen, sin vergüenza de lo que hacen, no somos vergonzantes, pero yo creo que necesitamos todavía mejorar ese relacionamiento con muchas de las áreas en el país donde estamos operando. Diversidad e inclusión, algo que no hablamos mucho. Hemos visto que cada vez hay más participación de las mujeres en la industria, necesitaríamos mucho más. Nosotros apenas tenemos el 23% de nuestra fuerza laboral, son mujeres. Tenemos que hacer mucho más. Pero no solo estamos mirando género, estamos mirando discapacidad. 609 personas con diferentes niveles de discapacidad. ¿Cómo entendemos la discapacidad? Orientación sexual, víctimas, excombatientes, retirados y veteranos. Y también el tema de etnias, origen y condiciones socioculturales. Y cada uno de esos programas es liderado por uno de los líderes de la organización. ¿Cómo atraemos nuevos talentos? Sobre todo en el desafío en que esta industria es vista por muchos como una industria vieja, dinosaurios, que contamina. ¿Cómo hacemos para que la gente, los jóvenes nos vean como esa industria que también es parte de la transición, pero sobre todo es una excelente apuesta al futuro y es parte de la solución? Y pues tenemos que trabajar en la atracción de esos talentos. Descarbonización. Y aquí estamos mostrando un par de cosas. Uno, los últimos 5 años, una reducción de 5 millones de toneladas de CO2, de los cuales este año hemos verificado 1 millón de toneladas de CO2. 2 aspectos fundamentales. Uno, esa reducción es buena desde el punto de vista de tener menor impacto en el medio ambiente
en el ozono en particular. Pero dos, ese 1.000.000 de toneladas lo podemos monetizar, se puede vender, puede compensar. Tenemos que ayudar como industria a desarrollar ese mercado también. Un dato interesante, y no sé cuántos seremos aquí, pero más o menos cada uno de nosotros, en promedio, es responsable por 5 toneladas de CO2 al año. Si uno viaja más veces en avión y depende de los hábitos de consumo, esa huella de carbono de cada uno de nosotros se incrementa. Y el mensaje precisamente es que el tema de manejar el medio ambiente y de mitigar los impactos no es un problema del gobierno, no es un problema de las empresas, es un problema de todos nosotros. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Y hacia dónde vamos? Dos cosas. Uno, al 2030, una reducción del 20% en las emisiones de CO2. ¿Cómo hacemos una mejor utilización de la energía? ¿Cómo subimos la eficiencia? ¿Cómo quemamos menos gas? En particular, nosotros estamos pasando en 2 años de 45 millones de pies cúbicos quemados al día a 9 millones de pies cúbicos. Todavía son muchos, pero tenemos que hacer más. Y 0 quemas rutinarias en TEAS al 2030. Compromisos que son exigentes, que van a requerir muchísimo esfuerzo, pero que están en línea con lo que la industria está haciendo a nivel mundial. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con Colombia? No nos impacta tanto. Nos impacta todos los días. Porque precisamente parte del mensaje que les quiero dejar es que nosotros tenemos que ser los que lideremos la solución y estar de alguna manera a la vanguardia. Pero también tenemos que hablar de un tema que muchas veces no ponemos sobre la mesa: emisiones fugitivas. El gas metano, el CH4, por la brida, por la válvula, un instrumento mal calibrado, una válvula de presión y vacío en un tanque. ¿Qué tenemos? Nosotros un programa y estamos, pues este es un tema que estamos trabajando muy intensamente también. Estamos en la generación del inventario detallado. Pensemos que tenemos cientos de instalaciones en la operación. Inventario detallado, hoy hay tecnología de punta para identificar las emisiones fugitivas y sobre todo hacer una reducción rápidamente. ¿Y por qué? Porque es que el metano causa muchísimo más daño que el CO2 en la atmósfera. Y este es un tema en que queremos nosotros también que la industria siga trabajando. Fundamental en la transición, el gas natural. Nosotros hemos dicho que tenemos una participación pequeña del gas natural en nuestro portafolio, 16%. Estamos haciendo algunas cosas para que este número siga creciendo, pero estamos convencidos que hay potencial, entre otras cosas, en todo el tren de Piedemonte, Cusiana, Cupiagua y los campos que quedan hacia el norte, en los no convencionales, en la costa afuera. Les decía ahorita que vamos a hacer la sísmica en Col 5 y la idea es que en el mediano y largo plazo podamos tener fuentes adicionales de gas que nos permitan también ayudar en la transición energética. Hay muchas voces a nivel mundial que dicen que ni siquiera el gas debería ser considerado como un combustible del futuro. Y ese es parte del desafío que tenemos. Por eso es importante no solo tener las reservas adicionales y la producción, masificar el gas y que las comunidades también utilicen el gas. Hoy hay 500.000 familias que no tienen acceso a la energía y 1.6 o 1.7 millones de familias que cocinan con carbón y con leña. ¿Qué hacemos para masificar el gas? Pero ¿qué hacemos para hacer reducción de emisiones fugitivas y hacer un manejo responsable al mismo tiempo? Renovables. También el señor presidente muy generosamente hizo un reconocimiento al rol que ha tenido Ecopetrol. Nosotros rápidamente pues vamos a tratar de pasar de 5% de nuestra capacidad instalada. Nosotros tenemos unos 1.300 megavatios más o menos instalados. Somos un gran generador de energía. 2/3 partes generamos, 1/3 parte la compramos. Pero queremos pasar de 64 megavatios, ahí están incluidos los 21 megavatios de Castilla,
a más de 300 megavatios, lo que equivaldría a más del 20% entre capacidad instalada y contratada. Y hace un par de semanas salimos adjudicados por 30 megavatios en la subasta que se hizo de renovables. Una apuesta grande y ya tenemos proyectos que están en línea. Alguien me decía, pero solo están pensando en solar y por eso pues pusimos unas turbinas también. Eólico, estamos mirando térmico y estamos mirando algunas otras cosas también. Calidad de combustibles. Y esta gráfica la hemos mostrado muchas veces. La señora ministra mostró la gráfica en su sesión del miércoles. Este es el diésel desde el 2010 hasta el 19. Eso es partes por millón de azufre. La norma son 50. Y me acuerdo el 2 de marzo del año pasado, estando con el alcalde de Medellín, diciéndole sus primeros 80.000 barriles de diésel de menos de 25 partes por millón están subiendo de Sebastopol. Y hoy en día, esto no es Medellín, esto es el país. 10 partes por millón, 11, bueno, la norma es 50. 10 partes por millón, los que saben de este tema le dicen a uno, entre 10 y 15 partes por millón ya no hace diferencia, desde el punto de vista del impacto y la utilización en los motores. Contarles algo. Recientemente nosotros con la Universidad la Universidad de los Andes y con el distrito, con Bogotá, hicimos un estudio, estamos haciendo un estudio que continúa el otro año para ver el impacto de la nueva flota de buses y del combustible, diésel y gas en material particulado. Con apenas el 25% de la renovación del parque en Transmilenio, ha habido una reducción del 50% en material particulado. Hay que comunicar esto más, vamos a hacer, digamos, muchos foros académicos, técnicos, pero tenemos que hacer más. Y lo bueno de esto del diésel es que esto no es solo para Transmilenio, este es el combustible para todos los vehículos del país. Desde el punto de vista socioambiental, y tenemos varias cosas, educación, agua, infraestructura, energía y desarrollo. En educación, oyeron al presidente hablar sobre esos muchachos SISBEN 1 y 2 que no tienen acceso a la educación. Hoy estamos apoyando un número muy importante de ellos para que hagan su carrera completa, independientemente de qué universidad y qué carrera. Agua voy a hablar, infraestructura también, energía y desarrollo rural. El agua es un tema que normalmente, Rosmarie es una buena foto, un tema que normalmente no hablamos. Nosotros como Ecopetrol, primero, operamos prácticamente en todo el país. Segundo, nosotros producimos 725.000, 730.000 barriles equivalentes todos los días. Y esos mismos días producimos 13 millones de barriles de agua. Tenemos mucha experiencia en el manejo, el tratamiento, la reinyección, los vertimientos y la utilización del agua, por ejemplo, en cultivos experimentales, en piscicultura, en ganadería experimental. Ahí tenemos que hacer mucho más. Y la industria, estamos convencidos nosotros, tiene que ser parte de la solución en el suministro de agua. Y también estamos trabajando puntualmente, por ejemplo, en inversiones con el acueducto de Villavicencio y el acueducto de Cúcuta. Biodiversidad, tenemos yo creo una gran oportunidad. Se habló bastante de los recursos del 1% de la inversión. Nosotros hoy tenemos casi 200.000 millones de pesos. Estamos en este mes trabajando para presentar los proyectos en términos de lo que tenemos que hacer en biodiversidad. Pero yo creo que lo más importante y el mensaje que les quería decir es que yo creo que esta industria, el doctor Lloreda lo mencionaba, el tema de reforestación y aforestación es un tema que le tenemos que apostar de una manera diferente. También podemos hacer obras de infraestructura, y esto es cerca de Barranca. Y pues usamos esta toma porque quería mostrar que es posible convivir, es posible hacer las cosas bien. Esto es parte de la vía Yuma, que no ha sido un proyecto sencillo, pero pues ya es casi una realidad en varios de sus trayectos, pero lo podemos hacer de manera responsable. Ese es el mensaje. Desarrollo local. Nosotros
tenemos más de 33.000 contratistas, estamos en más de casi 340 municipios. Directamente como Ecopetrol a nivel local, nosotros estamos contratando en bienes y servicios 2.7 billones de pesos. Si sumamos lo que las compañías que muchos de ustedes representan, contratan, esa cifra se vuelve 4.7 billones de pesos a nivel local. Un impacto muy grande. Y nuevamente, ¿cómo hacemos para que esos beneficios directos e indirectos que traemos como industria se queden en las regiones? Estoy un par de minutos pasado, pero ya voy a terminar y sobre todo porque creo que soy lo único que hay entre ustedes y el almuerzo. Esta fotografía es una fotografía del Parque Solar de Castilla. El presidente nuevamente hacía una mención muy generosa. El proyecto, desde su concepción hasta que lo pusimos a andar, 15 meses. Aquí un reconocimiento a AES, nuestro socio estratégico. En 7 meses se hizo el montaje. Pero la foto, ¿por qué la usamos? Porque ustedes ven que hay un clúster de pozos aquí, hay palma, hay casas, piscicultura. Y el mensaje que les quiero dejar es que en el país hay lugar para todos. Todos cabemos. Todos podemos convivir. Pero nuevamente creo en ese espíritu de tener mucha humildad, de dejar la arrogancia a un lado y de pensar que no solo hemos sido una industria fundamental para el país, pero pensemos que eso no nos garantiza nada hacia adelante. Tenemos que ganarnos todos los días el derecho de estar operando, porque también somos parte de esa comunidad. Vivimos, estudiamos, compramos y estamos permanentemente en contacto. Por eso me pareció interesante usar la foto. Sí, me causó, digamos, un muy buen impacto cuando estábamos llegando a hacer la inauguración de la granja. ¿Por qué estamos aquí? Y hablo desde Ecopetrol. Primero, para que ese tema complicado de importación de combustibles o importación de crudo para cargar las refinerías que vimos entre el año 76 y 86 más o menos, no se repita. Hoy el 40% de nuestra producción carga las refinerías. El resto, vieron ustedes que es como el 40 o 41% de las exportaciones del país. Si hoy tuviéramos que comprar las cargas de las refinerías durante un año todos los días, o los productos, la gasolina, el diésel y el jet, tendríamos que destinar entre 8.000, depende del precio, 8.000, 10.000 o 12.000 millones de dólares todos los años. Como país, ¿de dónde sacamos esos recursos? ¿De otros sectores o de más impuestos? Y ese es parte del desafío que tenemos. No perder la seguridad energética y no perder el autoabastecimiento, pero hacerlo de una manera responsable, hacerlo de una manera sostenible. Y por eso hoy, si bien utilicé alguna información de la compañía, de los resultados, de relevancia, de cómo estamos hoy en los indicadores, una compañía fortalecida operacionalmente y financieramente. Pero sobre todo quería hablar de ese último aspecto, de cómo tenemos que pensar para hacer esto sostenible, responsablemente. Y no es o opero o pienso en emisiones, o opero o pienso en el medio ambiente, o opero, es como la seguridad. A través de las décadas hemos demostrado que la seguridad es parte del ADN de todos los días. Pero adicional porque, como Ecopetrol, no solo tenemos 300.000 accionistas directos, el más grande el Estado colombiano, pero también tenemos 15.6 millones de colombianos que a través de sus fondos de pensiones tocamos todos los días. Y esa es parte de la responsabilidad que tenemos, hacer las cosas bien, reconocer cuando tenemos que hacer algún correctivo, estar de frente a los territorios, tratar
de no tener una única fuente de energía, el crudo y el gas, y en la transición también los renovables, de las cuencas donde podemos sacar más, de los no convencionales, del offshore. Pero sobre todo, pues que aceptemos el desafío de seguir trabajando como industria, de seguir siendo súper relevantes, pero nuevamente con humildad y pues para seguir permitiéndole al país tener una industria que ha sido motor durante tantas décadas, que nos ha permitido avanzar mucho y que creo que es absolutamente central y fundamental hacia adelante. Muchísimas gracias.